Bienvenidos a Tiempo de Diálogo. Si queréis ver más entrevistas como esta, suscribiros a nuestro canal. Imagínate ser un actor costarricense, haber hecho Romeo y Julieta, Las bicicletas son para el verano y Macbeth, entre otras muchas obras en teatros de primer nivel, haber trabajado para el Museo Nacional de Costa Rica y haber ganado el Premio Nacional de Teatro. Imagina dejar tu país e ir a otro continente, vivir en Francia y luego en España. Imagínate pasar el coronavirus alejado de tu país y tu familia. Todo esto lo ha pasado nuestro invitado. Hoy hablamos con Roberto Celedón. Bienvenido, Roberto. Hola Alex, muchas gracias por tenerme aquí. Nos gusta, en estas últimas entrevistas que hemos hecho a actores, preguntar un poco por la infancia de los entrevistados. ¿Cómo eras de pequeño? Bueno, de pequeño yo era muy responsable, muy serio, pero hay una cosa muy particular que me pasaba en la infancia, que creo que esto nunca te lo he contado, y es que la gente no creía que yo era de Costa Rica, que yo era de mi país, por la manera que yo hablaba. ¿De dónde se pensaban que eras? De cualquier lado. No era un lugar específico, porque tenía un acento muy particular. Y eso es una cosa muy costarricense. Allá se usa el voceo, se habla de vos. Vos, ¿cómo estás? Aquí usas el tú, ¿verdad? Y en Latinoamérica en general se usa el tú para todo. Pues mi madre era panameña. Entonces, pues, mi madre tenía un acento panameño, pero era una cosa tremenda. Y yo, pues pequeño, seguramente copiaba modismos y cosas, y siempre hablaba de tú. Entonces la gente creía que yo era de otro país. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tienes de tu juventud? Vamos, de la época de la infancia, las cosas que recuerdo con cariño eran esos paseos que hacíamos a la playa. Unos paseos que se hacían pues una vez cada año, las vacaciones grandes, y nos íbamos a una playa que quedaba como a unas 2 o 3 horas del centro, una casona grande, vieja, de madera, todo traqueaba, eh, todo era como medio antiguo, medio misterioso, y esos paseos los recuerdo mucho, una playa que se llamaba Santoña, y tengo muchos recuerdos, digamos, de las primeras veces de meterse al mar, de jugar con amigos ahí, etc. ¿Y cuándo empieza ese Roberto joven a actuar? Mira, la parte de la actuación ya es un poco posterior, en la adolescencia. Oye, ¿sabes que ahora me acuerdo de algo? Eso me lo ha contado mi madre, yo no lo recuerdo. Que decían que cuando yo era bebé, me, me pusieron a grabar un comercial. Bebé. Porque me acabo de recordar de eso. Entonces, yo empecé muy joven. Te decía, en la adolescencia, en el colegio, había un grupo de teatro, un club de teatro en el colegio, y yo me metí ahí, pues me parecía curioso, interesante. Y ahí estuve 3 años, y después me metí en el club de teatro en inglés, que también existió en aquel momento. Y eso fue lo que me marcó a mí para empezar ya como formalmente a dedicarme al teatro, a ¿Y la actuación. crees que el teatro debería ser una asignatura obligatoria en los colegios? Pues es una buena pregunta. Hay una parte que sí está dentro del currículum allá en el país, dentro de español. Entonces, se habla de teatro, se conocen ciertas obras de autores de allá, autores internacionales, españoles, latinoamericanos. Eh, en esa propia asignatura también representábamos pequeñas escenas de algunas obras demás. Como una cuestión aparte, obligatoria, teniendo ya ese pedacito dentro de la parte de español, pues creo que sería más para las personas que tengan ya un interés mayor. Eh, pero lo que sí creo es que debería existir, estos clubes de teatro deberían existir en los diferentes colegios. ¿Y el actor nace o se hace? Uf, la mayoría se hacen. Hay grandes actores que tienen un talento nato que es muy difícil competir. Yo recuerdo
Estoy pensando actores que tienen una capacidad que sin mucha formación pueden hacer cosas muy buenas. ¿Qué es lo que pasa? Que es como un diamante en bruto. Si no se trabaja, entonces después eh, las mañas, los modismos, las carencias se empiezan a ver más. Entonces, yo sí creo que un actor tiene que trabajar, tiene que hacer. ¿Qué te dijeron tus padres cuando les dijiste que te querías dedicar a ser actor de teatro y de cine? Mi madre venía del mundo de artes plásticas. Entonces, ella estaba muy contenta con que yo hiciera cualquier cosa y además esto le llamaba mucho la atención. Y mi padre no estaba tan contento. Él, él es del mundo de la salud y me insistía mucho que yo debería pensar también en administración. Administración era un tema muy importante en aquel momento para los colegiales. Al final, lo que me decía mi padre, bueno, si asumes esto como si fuera un negocio, como administrador, está bien. Ulteriormente fue curioso porque ya después de la carrera y empecé a actuar y demás, hice mucho del lado de la producción. Y ese es el lado que más se asemeja a la administración dentro del mundo del artístico teatral. ¿Y cuándo empiezas a actuar, por así decirlo, profesionalmente? Bueno, en 1997 fue la primera obra profesional que hice. Estaba en la universidad, hay un grupo en la universidad que hacía, hay un grupo profesional de la universidad y entonces tomaba a estudiantes avanzados y los ponía a hacer ciertos papeles. Era una manera de introducirlos en el medio teatral. Y bueno, aquella vez hice una pieza de un brasileño. ¿Qué obra era? ¿De qué hacías? Mira, es muy particular. Se llama Vestido de novia, la pieza, de un brasileño, Nelson Rodríguez. Una pieza de familias y relaciones muy, muy enrevesadas. Yo hacía un joven de 17 años que asesinaba a su enamorada. Pero su enamorada era la madame de este prostíbulo y tenía, como decirte, 30, 40 años más que él. Entonces era una cosa un poco también medio morbosa en esta relación y en todas las relaciones de la pieza. Y bueno, fue una experiencia que a mí pues, me marcó mucho, porque además actuaba con una gran actriz de allá y yo era la primera pieza que hacía. ¿Te sentiste intimidado? En general no, salvo la escena del acostonazo que teníamos. Es que eso es, digamos, te tiran a la piscina de primera y te dicen, bueno, ahora tienes que acostarte con ella. Y hablando de grandes actores, ¿cuál es tu actor o actriz favorito de España? Me gusta muchísimo, digamos, como leyendas como Resines, José Luis Gómez también me gusta mucho de estos grandes actores viejos. El Brujo también. El Brujo tiene una cosa muy particular, muy suya, muy de él, casi como él es como su propio género cuando lo ves actuar en sus monólogos. El Brujo, además, yo tengo bueno, una anécdota que tampoco voy a contar entera, pero cuando yo era más pequeño, fue vecino mío, el Brujo, durante una etapa. Y yo de pequeño no sabía quién era el Brujo. Y me lo encontré en el ascensor. Un señor así, alto, muy majo, ¿no? Hola, tal, no sé qué, nos cruzamos dos palabras y justo me bajo a la calle, salgo y paso un autobús que salía su cara, porque estaba haciendo el lazarillo, no sé qué hora estaba haciendo, y me acuerdo que me quedé muy impactado. ¿Por qué papel matarías como actor? ¿Cuál sería tu papel deseado si pudieras elegir cualquiera? Sí, porque los actores matan por los papeles, sí. A lo largo de la vida tuve una oportunidad de hacer papeles que siempre he querido hacer. Tú sabes que yo he hecho Segismundo. También otra pieza con la cual tuve grandes gratificaciones, una costarricense, escrita por Jorge Arroyo, mi compañero y gran dramaturgo de allá, sobre nuestro héroe nacional. Y esas piezas como que me han dado la oportunidad de hacer cosas que en su momento eran pequeñas montañas que había que escalar, un nuevo escalón. De personajes que me gustaría hacer y de esas cosas que uno dice, bueno,
yo sé que todos los actores, y tú que actúas, todos tienen una lista ahí como de cosas que les gustaría hacer. Hay ciertas piezas de Shakespeare que también he hecho algunas. En este momento, el personaje de Macbeth es el que yo digo, este es uno de los que me gustaría hacer. Que, bueno, esto no es, yo alguna vez lo hice, solo que era una versión bufa. ¿Qué significa una versión bufa? Una versión cómica. Ah. Todos los personajes eran como caricaturas. Pero quieres hacer el original. El no bufo. El no bufo. El no cómico. No cómico, el serio. Con tu trayectoria y con todos los papeles que has hecho, echando la vista atrás, ¿qué consejo le darías a un actor que quiera dedicarse profesionalmente a la interpretación? Una de las cosas que a mí me la dijeron a mí cuando estaba empezando la carrera y que ha sido muy importante es cuidar siempre la voz. Porque es una de las herramientas que más vas a usar. Yo también pensaría que, bueno, hay que llegar a un momento a ser honesto con uno mismo. Es decir, hay cosas que yo sé que puedo hacer y hay cosas que de repente yo veo y digo, no, tener claro cuáles ya no voy a poder hacer o cuáles no puedo llegar a hacer, para no generarse unas falsas expectativas o para generarse como deseos que sean imposibles. Poder conocerse uno mismo para poder saber cuáles son tus límites y ser honesto. Eso me parece fundamental, ser honesto con uno mismo, ser honesto con los demás. Y cuando tú vas a ver, como espectador, una obra de teatro, ¿qué es en lo que más te fijas para valorar el desempeño de un actor? Te fijas en todo, es decir, en todo lo que tiene que ver con la actuación. Y para la gente que no está dentro del mundo, a veces es difícil como imaginar que uno está viendo una obra, está siguiendo el texto y está siguiendo la historia, pero a la vez estás viendo al actor y estás valorando que cómo está, o las luces, la escenografía, la dirección, ¿verdad? Y todo está ocurriendo ahí al mismo tiempo. Que no sé si eso te pasa a ti también, que vas a una obra que... Sí, a veces pasa así. Para mí esta parte de la honestidad, yo vuelvo sobre eso porque me parece fundamental. Eso se transmite porque transmite la energía al público. ¿Cuál es tu proceso creativo para construir un personaje? Si puedo, trato de basarme en cosas reales. Es decir, si es una manera de caminar, trato de que sea algo que yo haya visto o que pueda verse en la realidad. En la parte interna, dependiendo de la pieza, a veces es más fácil encontrar cuáles son esas motivaciones detrás y generarle una pequeña historia para tener claro. Yo creo que de las cosas más importantes en la actuación es el grado en que las emociones afectan al personaje. Un personaje que es un cura y que va por la calle y ve a una pareja besándose y piensa que eso es irrespetuoso, reacciona con un grado interno. Ese es donde tienes que tener claro qué tan intenso es esta reacción. Una persona, un veinteañero, que va caminando por ahí, ve la misma cosa y que le puede parecer inclusive irrespetuoso, pensémoslo así, pero no va a reaccionar tal vez al mismo nivel. Esa gradación del nivel de cómo esa emoción impacta es de las cosas sobre las que más trabajo cuando estoy haciendo un personaje. ¿Y qué es lo más gratificante de ser actor? Mira, con la actuación pasa una cosa muy particular porque el escenario y el público te dan una energía y una retroalimentación que no ocurre en otros lados. Eso para mí ha sido lo más gratificante. Una de las mejores funciones que yo recuerdo en mi carrera fue una vez haciendo este monólogo justamente. Es un monólogo hecho para colegiales y la primera vez que tuve que hacerlo para un grupo de niños que tenían 12 años, yo me quedé frío, porque nos habían contratado una función y ese era el público. En el momento tuve que como rehacer un poco el estilo de la pieza en el momento, pero la reacción que tuvieron esos niños, la manera en que siguieron la pieza, la manera en que aplaudían al final, eso
eso lo tengo aquí muy, muy guardado, de esas funciones que te marcan. Y eso solo ocurre en el teatro. A veces inclusive cuando hay menos aparataje, porque esa función yo la hice en un salón, no había un escenario, no había luces, no había aparataje. ¿En un salón a qué te refieres? Vamos, no era una sala, no era un escenario. Es un piso, las sillas y al frente estoy yo y ya, no había nada más. Además de actuar, como ya has comentado, has producido bastantes obras. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la actuación el estar en la parte organizativa? La enriquece mucho, porque puedes entender qué es lo que está pasando del otro lado. El lado de la producción tiene algo que es muy importante, un factor que es muy importante, y es que hay que manejar las emocionalidades que están muy a flor de piel, especialmente cuando estás trabajando con actores y gente que trabaja con las emociones permanentemente. Entonces tienes que saber cómo mantener tranquilo al rebaño. Y hay algo que siempre le digo a la gente que me pregunta por la producción. En cualquier producción siempre hay campo para un divo o una diva. No más. Y el divo o la diva del espectáculo, de lo que se vaya haciendo, generalmente va a ser o la persona más importante o la persona más respetada, ¿verdad? El resto no. El resto no tiene autoridad de pedir nada, pero a quien sea como tu ficha estrella, le llevas el agua a una copa de cristal si lo quiere. Durante una época también viviste en Francia. ¿Cómo fue adaptarse a un país con un idioma y una cultura tan distintas? Cuando llegamos a Francia, había primero una fascinación. Estábamos en París y todo era nuevo, diferente. La ciudad además tiene cosas extraordinarias. Pasado ese primer enamoramiento, te empiezas a topar con el día a día y hay particularidades con los franceses, especialmente como en los modos sociales. Cuando yo iba para allá me decía gente que había estado, mira, Roberto, si te saludan en la calle o tus vecinos te van a decir bonjour, puedes responder bonjour, porque si no, ellos lo sienten que es irrespetuoso. Y bueno, yo veía a los vecinos del edificio, entonces yo los saludaba, bonjour, y el vecino pasaba así y no me decía nada. Y yo decía, no tenía que funcionar como es lo que pienso yo. Entonces al siguiente, oh, bonjour, no. Después de 3 años que estuvimos ahí y que yo creo que ya como que me incorporaron dentro de su vida cotidiana, me han visto en el edificio y todo, entonces los vecinos me saludaban a mí, bonjour, y yo pasaba de largo. Ya me tocaba a mí, ahora creo que eso ya me convirtió en un verdadero francés. Eso en España no te pasará, ¿no? No, en España no. En Madrid estás hablando estás en una tasca y ves a alguien, metes conversación, terminas cenando juntos, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasa mucho aquí. Esta ciudad, uno se siente muy bien acogido en esta ciudad. Entonces te resultó más fácil la adaptación a España que a Francia. Sí. España ya la conocía antes de venirnos acá. Había estado algunas semanas en diferentes años. Y tengo amistades y ya la cultura es un poco más cercana también. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? La comida me gusta mucho. Yo tengo también un proyecto relacionado con gastronomía que quiero desarrollar aquí, un poco mezclando con influencias costarricenses y de otro tipo de comida con la española. Hay algo que me gusta mucho de esta ciudad en comparación con otras de las grandes ciudades europeas. Hay algo de medida humana que tiene esta ciudad que no te hace sentir inferior, no te hace sentir menos. Hay otras ciudades que de repente tienen edificaciones gigantescas o más grandes o inclusive la manera en que están construidas, diseñadas arquitectónicamente. Y Madrid tiene para mí tiene una medida humana que te hace sentir como en casa
desde que llegas. Entonces, ¿te parece una ciudad acogedora para las personas que vienen de fuera? Para mí sí, Ujú. para mí sí, sí lo es. Es una ciudad que además está llena de personas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de España. Alguna vez conocí a unos españoles aquí y me decían, mira, es que tú ya tienes algo para ser un verdadero madrileño. Y es que no eres de Madrid. Sí, porque aquí todos vienen Ujú. o de Cáceres, no, yo vengo de Valladolid, yo vengo Ujú. de Barcelona, ¿verdad? Entonces hay una conjunción de diferentes, de personas de diferentes partes de España y del mundo que a mí me parece que es muy rica y que es uno de los grandes valores también que tiene esta ciudad. ¿Y qué te parece, como actor, la vida cultural que ofrece la ciudad? Mira, en teatro yo siento que está muy bien. Todo esto, debo decir, son las visiones pre-COVID. Claro. Ahora estamos en un momento en que Ujú. lo comparado con París y me parecía que las cosas que estaban haciendo aquí, en términos de fondo especialmente, eran más arriesgadas. Eh, y ahí yo siento que el país, que la ciudad tiene una muy buena oferta Ujú. en teatro. La otra cosa que me gusta mucho también aquí, que voy mucho, son a los museos, las exposiciones temporales me gustan mucho. Y aquí en Madrid pues también tiene una cantidad de museos y hay una rotación de estas exposiciones que es cosas maravillosas. Estuvimos involucrados en una relacionada con la zarzuela, Ujú. que se hizo ahí a como se pudo con estas circunstancias, pero es muy interesante sobre los carteles de la zarzuela. Ujú. Qué bueno. Tú ahora estás con todo el proceso de trabajar en España. ¿Cómo está siendo ese proceso? ¿Está siendo complicado? Es curioso, la información que ponen del Ministerio de Extranjería y demás está ahí toda en la página web, pero está toda. A veces es complicado navegar Ujú. por, por tanta información. El- lo otro que yo a veces que he resentido del proceso es que a veces hay un silencio de presentas algo y hay que esperar 1, 2, 3 meses inclusive para que tener una respuesta. Ese silencio de no puedes como hablar con alguien o saber cómo va el proceso, eh, te generas una ansiedad por esta incertidumbre. Entonces, hemos tenido la suerte de tener una abogada que también nos ha orientado y nos ha dicho, no, tranquilos, esto es normal, porque eso también eh, te da confianza. Y hablando también de las autoridades públicas, hace unas semanas ya, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ujú. tuvo unas declaraciones muy polémicas en las que acusó al modo de vida de la inmigración de aumentar los contagios del coronavirus en Madrid. ¿Cómo te hicieron sentir estas palabras? La frase como está hecha, hablando del modo de vida, tal vez eso fue lo que más me preocupó, porque el virus y la pandemia no se transmiten por un modo de vida en particular, se transmiten por otras circunstancias que ya los sanitarios los han dejado claros. El modo de vida es como una escogencia tuya, de cómo quiero hacer mi vida, o cómo... achacarle a la inmigración no me parece acertado. Ujú. Porque, primero, eso que te decía aquí, en Madrid, es que decir inmigración es que es como el 80% de la población. ¿Crees que la crisis del coronavirus ha aumentado el racismo en el mundo? No lo sé. Es difícil desde mi perspectiva como hablar. En mi caso, en particular, yo no he tenido que enfrentar cosas que tengan que ver con racismo. Ujú. Ni aquí, ni en Francia, ni en mi país, que te decía cuando era pequeño que la gente creía que yo era de otro lado, ¿verdad? Claro. Sí, he tenido que vivir inclusive desde pequeño, y por eso lo saqué ahora a colación, porque hay una sensación como de que no encajas totalmente en el medio en que estás. Y tienes que buscar cómo, ¿verdad? Aquí en Madrid yo siento que es
es más fácil porque la gente te va a decir las cosas de manera más abierta. Siento que en eso los españoles no tienen pelos en la lengua, te dicen las cosas como son, como las piensan. A veces puede ser inclusive un poco muy duro para nosotros latinoamericanos que tenemos ciertos modismos un poco más... Por ejemplo, No, es la manera de hablar. Lo comentaba alguna vez con un amigo aquí, me decía, mira, si tú dices mucho gracias y por favor. Me dice, y eso aquí no lo decimos. En la vida cotidiana, te hablo, ¿verdad? Hay una manera de expresarse más directa, más fuerte. A veces nosotros lo podemos sentir, incluso que están enojados, pero no, es que esa es la manera. Entonces, ese lado, como de no sentirme totalmente parte de, pero siempre he logrado entender por qué y encontrar como esas claves para adaptarme a las circunstancias en que me tocan. Al tiempo de llegar a Madrid, tú y tu pareja tuvisteis coronavirus. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, fatal. Vamos, que fatal. ¿Cómo fue? Fue complicado. Fue complicado no porque tuviéramos como de estos casos graves. Las personas a las que le da el COVID y no tienen síntomas, se han ganado la lotería. Si te dan síntomas, que fue lo que nos pasó a nosotros, te pasan cosas que se parecen como a un resfrío, pero después tienen como reacciones muy raras o que no esperas. En mi caso, yo no sabía que lo tenía. Esto fue en marzo, justo antes de que empezara el confinamiento aquí. Y yo creía que era marzo, es la primavera, es que debes tener ahí alguna cuestión alérgica y todo. Pues después de estar un día en cama y el día siguiente que no podía hacer nada, me sentía fatigado, exhausto, me dolía la cabeza. Después tuve un par de días después como el síntoma clásico ahora de perder el gusto y el olfato, problemas estomacales, y se me quitó. Y a mi pareja le dio a él los mismos síntomas con fiebre, entonces fue tuvimos un poco más de cuidado ahí. Y tuvimos médicos por videollamadas que nos estuvieron controlando y nos decían no vayan al hospital salvo que sea una emergencia. En aquel momento todos estos síntomas que yo te describí no se hablaba para el coronavirus. Te decía, tienes fiebre, no poder respirar o la garganta seca, nada más. Entonces, meses después, cuando empiezan a aparecer estudios de cuáles son los otros síntomas que da el coronavirus, pues yo veo esta lista y digo, mira, este lo tuvo, este también, este también. Es una experiencia dura porque no es un resfrío normal. Siempre hay algo que sientes en el cuerpo que es un poco diferente. Y después, la recuperación toma más tiempo. Sí, yo después, un mes después, yo todavía sentía una cuestión débil en el cuerpo. No me sentía totalmente a mi 100%. Y siento que es otro de estos grandes temas del COVID, la recuperación de las personas. No es una recuperación normal. Y como tiene un abanico de afectaciones tan grande, no va a ser igual para todo el mundo. ¿Qué le dirías a una persona que no lo ha pasado, tú desde la experiencia de haberlo pasado, para que se cuide mucho de evitar contagiarse y evitar contagiar? No es normal. Esta enfermedad no es normal. Es algo que te afecta donde estás más débil. Sí es cierto que entra por la cuestión pulmonar, pero si tienes como alguna parte débil, que la sepas o que no, ahí te va a afectar. Yo le diría a las personas que tomen todas las medidas de distancia, de higiene, de lavado de manos, que no son cosas tampoco muy complicadas. Todos estamos pasando por lo mismo. Es decir, andar con las mascarillas, ya nos acostumbramos. Y yo sé que todos estamos esperando el día que ya no tengas que usarlas para agarrarlas y hacer una pira de las mascarillas.
Pero mientras tanto, por favor, cuidarse. ¿Qué función crees que debe tener el arte en esta época? ¿Ayudarnos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo o a evadirnos de la realidad? Yo voto por la evasión. Creo que necesitamos cosas que nos hagan despresurizar todo lo que tenemos en la cabeza, porque hay una saturación también de información y de expectativas. Acuérdate del confinamiento, que veíamos esa curva todos los días, todos, de cómo subía o cómo bajaba, y esa acumulación de información y de impactos, y ahora estamos esperando a ver si la vacuna sirve o no, la de un país o del otro. Todo eso genera un estado de ánimo frustrante, y siento que el arte en este momento tiene mucho valor que nos saque de esto. Y no precisamente inclusive como pensar en evasión de ver una comedia tonta, que es totalmente válido, e inclusive con otro tipo de temáticas o de maneras de presentar cosas. El momento para la reflexión creo que va a llegar un poco después, la reflexión más sesuda. Y bueno, para acabar, ¿qué mensaje de ánimo le darías a tus compañeros de profesión? Si quieres lo puedes dar a cámara. Lo que les diría es, hay que, como decimos en mi país, echar para adelante, seguir para adelante. Una de las frases que cuando yo estaba empezando en la profesión, que me encontré en un libro que decía, el teatro, que siempre está en crisis, después hablaba un poco sobre lo que trataba el libro, siempre hemos estado con problemas, con situaciones que hay que resolver, que hay que superar. Esta es una más. Nos trastocó de alguna manera que no esperábamos, pero no va a durar para siempre, y volverán los momentos que teníamos antes, y volverá una nueva manera de hacer las cosas. Muchas gracias por venir a Tiempo de Diálogo, ha sido un placer charlar contigo y bueno, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Suscribiros si queréis ver más entrevistas como esta y nos vemos en próximos vídeos.